Hablar sobre salud, porque preocupantes son las cifras de diabetes en niños chilenos. Más de 56.000 de estos menores sufren la enfermedad. El sedentarismo y la mala alimentación son los principales factores de riesgo. El 7,5% de la población chilena sufre de diabetes y por cada persona que está bajo tratamiento existe otra que ni siquiera sabe que está enferma. Pero lo más preocupante es que cada vez son más los niños que padecen esta enfermedad de entre 3 y 16 años. Hoy ya suman 56.000 a lo largo del país. Los síntomas son muy característicos. Mucha sed, los niños tienden a tomar muchísima agua y los niños en muchos casos también sufren una especie como de hambre crónica que dicen las mamitas. Sigrid y Catalina no se conocen, pero tienen más de una cosa en común. Ambas tienen 6 años, llevan una dieta balanceada, son conversadoras y quieren ser profesoras cuando grandes. Ambas también sufren de diabetes y hoy van al chequeo médico. No puedo comer dulce. A mí lo que me complica es el colegio. O sea, la profe no tiene idea. Ella un día me dijo, la niña tiene 211, ¿eso cuánto es? ¿Está mal? ¿No está bien? Entonces, no le den nada de comer, o sea, pero todo a través del teléfono. O sea, yo tuve que pasar un celular. Yo puedo comer vegetales. ¿Y dulce? No, una cosa hace bien y la otra mal. De hecho, me pregunta mucho, ¿algún día yo, mamá, me voy a mejorar de esto? También te da pena a ti como mamá de repente decirle, y tienes que decirle que no, que por ahora no hay remedio. Pero esta no fue una visita cualquiera, las niñas recibieron una sorpresa. Un álbum, ¿cierto, mi amor? Se trata de un álbum que cuenta la historia de un científico que busca el secreto del control para saber manejar la enfermedad. Las láminas son coleccionables y serán entregadas por los médicos a los niños diabéticos que cuiden su alimentación y hagan ejercicios. Una iniciativa del Laboratorio Roche que premiará a los pequeños que completen el álbum. Los niños diabéticos necesitan mantenerse en un rango de control para que su enfermedad no le provoque algún problema. Entonces, esas son las metas que su médico o su enfermera le proponen. Mantenerlos en ciertos rangos de glicemia, en ciertos rangos de hemoglobina, tienen ellos que manejar su alimentación, colocarse insulina. Afectan los ojos, siendo causa importante de ceguera, afectan los riñones que pueden llevar eventualmente a una insuficiencia renal crónica, que eventualmente puede terminar en diálisis, y también es un factor de riesgo importante para enfermedades del corazón y a las piernas. Cada 3 o 4 meses los pacientes diabéticos deben visitar a su médico para constatar su estado. Eso además de realizarse constantemente en casa una medición de la glicemia, el nivel de azúcar en la sangre, con máquinas como estas que han ido evolucionando en los últimos 30 años. Este fue el primer modelo en 1977. Pesaba casi 1 kilo y demoraba 5 minutos en tener resultados. Un modelo diametralmente opuesto al de este año, muy pequeño, que demora tan solo 5 segundos en medir la glicemia. Yo ando con la maquinita para todos lados. Entonces saco mi maquinita y Claro. Cuando fuimos al centro, yo estaba en París, entonces mi mamá dijo, uy, no traje la máquina. ¿Y qué pasó? No sé, ahí lo fuimos a la casa a tomarme la glicemia. El 90% de la población chilena es sedentaria, un factor de riesgo clave y que genera que más niños y adultos sufran diabetes. Por eso vigile su alimentación y preocúpese de controlar su salud al menos una vez al año. Bueno, un tema para una familia que tiene un niño con diabetes, un niño con insulino dependiente. Hoy día es súper importante las redes de contacto que hay para el apoyo de los papás, de las mamás, que se enfrentan por primera vez a este tema. Sí, claro. Importante que aparte que el niño aprenda a convivir con su enfermedad y poder tener una vida normal, que es complicada, pero se van generando los hábitos. Exactamente. Nos vamos donde don Francisco.